¿Y si las reglas fundamentales de la física no fueran fijas? ¿Y si la propia dinámica de un sistema cuántico pudiera evolucionar, transformándose en otra completamente distinta? Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un documento académico que propone una idea que es cuanto menos radical, una mecánica cuántica de superestados. Es una teoría que va más allá de la mecánica cuántica que todos conocemos para describir no solo el estado de un sistema, sino la evolución del sistema mismo. Vamos, las propias reglas del juego. Surge para resolver un problema muy concreto, casi de ingeniería, que está justo en la frontera de la inteligencia artificial y la computación. Es lo que el documento llama el problema cuántico inverso. O sea, no se trata de predecir el futuro con unas reglas que ya te dan, sino todo lo contrario. Se trata de deducir cuáles son las reglas a partir de los resultados que ya has visto. Es en esencia una tarea de aprendizaje. Y esa tarea de inferencia pues nos va a llevar a especular sobre una nueva capa de la física. Hoy analizaremos qué son estos superestados, cómo dan lugar a un problema algebraico totalmente nuevo y qué demonios significa eso de una dinámica de la dinámica. Venga, pues vamos a meternos en faena. Para entender dónde rompen la baraja, creo que primero tenemos que tener muy claro cómo es la baraja original. La mecánica cuántica de toda la vida, la que estudiamos, describe el estado de un sistema con un vector, el famoso ket-psi. Y solo le pide una cosa, una regla de oro, que ese vector tenga una longitud, una norma de 1. Correcto, exacto. Es una única restricción cuadrática, la normalización de la función de onda. Y vamos, todo el edificio de la física cuántica estacionaria se construye sobre esa única idea. La energía del sistema la define el hamiltoniano, que para que nos entendamos es como la receta matemática que dicta cómo se comporta un sistema. Al combinar esa receta con la única restricción, la de normalización, pues obtenemos la famosa ecuación de Schrödinger en su forma de autovalores. Y es elegante, es simple. Un hamiltoniano, que es una matriz, actúa sobre un estado, que es un vector, y nos da una energía, que es un simple número, un escalar. Entendido. O sea, la ecuación de Schrödinger es la herramienta perfecta si tienes la receta, el hamiltoniano, y quieres saber qué va a pasar. Pero es que el problema que se plantea aquí es justo el opuesto. Somos una especie de detectives cuánticos. Tenemos un montón de escenas del crimen, por así decirlo, datos de entrada y de salida, y tenemos que averiguar cuáles eran las reglas del juego. El marco de Schrödinger no está diseñado para eso, ¿verdad? No, en absoluto. Es que no sirve para eso. Es como tener la respuesta 42 y tener que averiguar cuál era la pregunta original. El problema de optimización para encontrar esas reglas, que en este caso es un objeto matemático llamado operador unitario, U, nos impone un conjunto de condiciones muchísimo más complejo que la simple normalización de un estado. Y es ese nuevo conjunto de condiciones precisamente el que nos obliga a abandonar a Schrödinger. Me gusta mucho esa idea del detective. A ver, pongamos un ejemplo más del mundo del machine learning, para que se entienda bien. Imaginemos una IA que aprende a identificar imágenes de gatos. Los datos de entrada son píxeles, la salida es la etiqueta gato. El modelo tiene que aprender la transformación matemática interna para conectar una cosa con la otra. En el mundo clásico, eso suele ser una red neuronal. Aquí la idea es que esa transformación sea un operador cuántico U. Precisamente. Esa es la clave. Y el desafío es que ese operador U tiene que cumplir unas reglas muy estrictas para ser un operador cuántico válido. Esa condición se llama unitariedad, y no es una sola ecuación como antes, no. Son muchísimas ecuaciones cuadráticas que deben cumplirse a la vez. O sea, ya no hablamos de encontrar un punto en una simple esfera. Ahora buscamos un objeto mucho más complejo que está definido por la intersección de un montón de superficies. Y es ahí donde la mecánica cuántica tradicional se queda corta. Y claro, necesitamos un lenguaje nuevo. Y ese nuevo lenguaje nos lleva a lo que, para mí, es el corazón del documento, la idea más potente. La optimización para encontrar al mejor detective, U, no desemboca en la ecuación de Schrödinger. Lleva a algo completamente nuevo. SU igual a lambda U. A ver, la forma nos suena, ¿no? Parece un problema de autovalores de toda la vida. Pero las piezas son radicalmente distintas. Radicalmente, sí. Aquí, S no es un hamiltoniano. Es lo que llaman un superoperador, que matemáticamente es un tensor, un objeto bastante más complejo que una matriz. Luego, U, el estado que buscamos, ya no es un vector, sino un operador, o sea, una matriz. Y lo más sorprendente de todo, lo que de verdad te vuela la cabeza,
Lambda no es un número, no es una energía, es una matriz. La llaman una automatriz. Vale. Tengo que parar aquí porque esto es alucinante. A ver, me estás diciendo que el resultado de una medición en este nuevo universo teórico no es un número, como la energía, sino una matriz entera. Una lambda que contiene en esencia el ADN completo de las reglas de ese sistema. Eso cambia por completo lo que significa medir algo. Es una generalización matemáticamente muy elegante, sí, pero aquí es donde como analistas críticos debemos ser muy precisos. El propio documento es muy honesto y admite que esta formulación algebraica tan limpia, su igual a lambda u, solo funciona a la perfección si la función que se optimiza, la fidelidad entre los datos y el modelo, es puramente cuadrática. Un momento, pero si la formulación solo es una aproximación para los casos más comunes, como los llamados estados mixtos, ¿no le quita eso mucha fuerza a la teoría? Suena un poco a tener un mapa perfecto, sí, pero de una ciudad que no es exactamente la que quieres visitar. Es una crítica muy válida y es justo el punto clave. El propio documento lo pone sobre la mesa. La clave es verlo como una herramienta. Para ciertos problemas, como el mapeo de estados puros entre sí, el mapa es exacto y es potentísimo. Para otros es un mapa aproximado que, bueno, aunque no sea perfecto, sigue siendo mucho mejor que no tener ningún mapa. El texto lo llama un proxy. En el mundo real, con datos con ruido o sistemas complejos, podrías encontrar una solución matemática perfecta para una versión simplificada del problema. Pero esa solución no sería necesariamente la mejor para el problema original, el real. El error no estaría en el algoritmo, ¿sabes?, sino en nuestra elección de simplificar el problema para poder resolverlo con esta herramienta. Entiendo. La limitación, sí, pero no quiero que la descartemos tan rápido. Para esos casos ideales donde sí funciona, la idea de que no hay una única respuesta, sino toda una jerarquía de ellas, me parece revolucionaria. Cada solución, cada par de U lambdas, es un sistema cuántico potencial en sí mismo. O sea, estamos diciendo que la realidad cuántica podría no tener una única descripción, sino varias, y que simplemente elegimos la que mejor fidelidad tiene con nuestras mediciones. Exactamente. Has dado en el clavo. La fidelidad de cada solución, lo bien que explica los datos, viene dada por la traza de su automatriz. F igual a TR lambda. Entonces, no es que estemos buscando una única respuesta correcta a un único universo. El superoperador S nos da un menú completo de posibles universos, cada uno con su propio conjunto de reglas, y la traza de lambda es como la puntuación del crítico, nos dice cuál de esos universos se ajusta mejor a los datos que hemos observado. Eso es un cambio de paradigma total. La física tradicional busca la ley. Esto sugiere que para un conjunto de datos podría haber una jerarquía de leyes candidatas, todas matemáticamente válidas, pero con distinto poder explicativo. Y además, el documento introduce una dualidad que me parece fascinante. En la cuántica normal, el hamiltoniano te da las energías y describe la dinámica, cómo evoluciona el estado. Aquí, el operador U que encontramos también define una dinámica. Pero luego está la automatriz lambda, que el texto sugiere que podría ser como un segundo hamiltoniano. ¿Qué significa eso? Pues significa que lambda podría gobernar la evolución del propio sistema, no solo del estado dentro del sistema. Es una idea muy, muy potente. Tienes la dinámica del estado y la dinámica del propio sistema. Es una dinámica de la dinámica. Espera, a ver, si el propio sistema puede cambiar, eso rompe por completo la imagen que yo tengo de un circuito cuántico. Siempre he pensado en él como una línea de tiempo fija, una serie de puertas que actúan sobre un estado. Pero si el sistema mismo se transforma, ¿cómo se visualiza eso? ¿Es como si la propia línea de tiempo tuviera de repente una segunda dimensión? Esa es exactamente la imagen que propone el documento. Y es una de sus ideas más visuales y, la verdad, sorprendentes. Los circuitos cuánticos 2D. La computación cuántica normal se representa con un circuito 1D, una secuencia de operaciones en el tiempo que actúan sobre un vector de estado. Pero como aquí el estado U es una matriz, un objeto bidimensional, pues puedes aplicar transformaciones a lo largo de dos ejes. Hay una secuencia horizontal de operadores, UDT, que sería la evolución temporal de toda la vida. Pero también hay una secuencia vertical, VDT, que transforma el propio sistema en otro distinto. No solo evoluciona un estado dentro de un sistema, el sistema entero se transforma. Es una idea increíblemente potente para la computación.
Me estoy imaginando algoritmos que no solo calculan, sino que se reconfiguran a sí mismos sobre la marcha para ser más eficientes. Es una pasada. Es una idea fascinante, sí, pero aquí es crucial subrayar lo que dice el texto, y cito textualmente. Actualmente no se conoce ningún proceso físico que describa una dinámica 2D de este tipo. Esto es muy importante. Por ahora es un marco teórico potentísimo para crear nuevos algoritmos, especialmente para ejecutarlos en ordenadores clásicos, pero no debemos confundirlo con una descripción de cómo funciona la naturaleza. Es una herramienta matemática, un modelo, no necesariamente una ley física. Es una distinción crucial, sí. Me recuerda un poco a la teoría de cuerdas, que es un marco matemático increíblemente elegante y potente, pero que por ahora sigue estando en el ámbito de las matemáticas más que en el de la física experimental. ¿Podría ser esta una situación similar? Una herramienta de computación brillante que está esperando a que la realidad la alcance. Es una analogía muy acertada. Es un formalismo en busca de una realización física. Mientras tanto, donde sí que tiene un impacto tangible es en sus aplicaciones computacionales, sobre todo en inteligencia artificial. Hablemos de eso, de su utilidad práctica. El documento insiste mucho en el Machine Learning. De hecho, uno de los apéndices describe cómo usar un canal cuántico como modelo para la computación clásica, creando algo que llaman una red de matrices de densidad. La promesa es construir modelos de IA más robustos, más inmunes a ciertos sesgos de los datos. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que, en lugar de trabajar directamente con los valores de los datos, los representas como si fueran funciones de onda cuánticas. Al aprender el canal cuántico que los conecta, en lugar de una red neuronal clásica, obtienes una descripción de las relaciones en los datos que es más fundamental e invariante a ciertas transformaciones. Por ejemplo, podría ser menos sensible a cómo se rotan o se escalan las imágenes de entrada, ¿sabes? En teoría, esto podría hacer que los modelos generalicen mejor y sean menos vulnerables a ataques adversariales, esas pequeñas perturbaciones en los datos diseñadas para engañar a la IA. Suena muy prometedor. ¿Y cuál es el obstáculo? ¿Por qué no se está usando ya? La implementación completa. Los algoritmos para el caso más general, el de un canal cuántico completo que mapea estados mixtos, que es lo que necesitarías para datos del mundo real, pues todavía están en desarrollo. La teoría es sólida, pero llevarla a la práctica de forma eficiente es un trabajo que está en progreso. Y ya para terminar, el documento cierra con una pregunta muy especulativa que a mí me dejó dándole vueltas. ¿Podría existir un proceso físico que resolviera este problema inverso en una sola medición? Sería como si, en lugar de medir la energía de un sistema, que es un número, pudiéramos medir directamente su automatriz, lambda, obteniendo así una descripción completa de sus reglas internas en un solo instante. Esa es la gran pregunta que se plantea al final, sí. En la física que conocemos, una medición te da un autovalor, un número, y el estado del sistema colapsa a un autoestado concreto. La especulación aquí es si la naturaleza podría tener un proceso de medición de orden superior, donde el resultado no es un número, sino una matriz entera. Un acto de medición que no solo te dice, el sistema tiene esta energía, sino, el sistema se rige por estas reglas. De existir algo así, cambiaría por completo nuestra concepción de lo que es una medición y la relación entre quien observa y el sistema observado. Bien, creo que es un buen momento para resumir todo lo que hemos visto. Primero, la mecánica cuántica de superestados amplía la teoría tradicional al permitir múltiples restricciones en lugar de una sola. Y esto cambia el objeto fundamental de estudio. Pasamos de describir estados con vectores a describir sistemas enteros con operadores. Segundo, este nuevo marco convierte el problema de aprender un sistema a partir de datos, el problema inverso, en un problema algebraico completamente nuevo, U igual a lambda U. Las soluciones a este problema no son únicas, sino una jerarquía de pares U-lambda, un operador y una automatriz, con aplicaciones directas en inteligencia artificial para construir modelos más fundamentales e invariantes. Y tercero, introduce el concepto de dinámica de la dinámica y la computación 2D. En este modelo no solo evoluciona el estado de un sistema, sino el propio sistema que define las reglas de esa evolución. Aunque, y esto es clave, por ahora sea un concepto puramente computacional, sin una base física conocida. Exacto. Este análisis nos deja con una idea profunda, creo. La mecánica cuántica tradicional es un lenguaje para describir el universo. Esta nueva teoría, en cambio, parece ser un lenguaje para describir los propios lenguajes de descripción.
Une el acto de observar un sistema con el acto de identificarlo, de aprender sus reglas. Y la pregunta final que nos plantea es, ¿y si el aprendizaje, ese proceso de abstraer reglas a partir de datos, no fuera solo un proceso computacional o mental, sino un proceso físico fundamental en sí mismo, gobernado por este tipo de dinámicas de orden superior? Gracias por acompañarnos en este viaje a las fronteras de la física y la computación.